y consultor internacional en el área de vivienda, hábitat y territorio. Es profesor titular y coordinador del Centro de Vivienda y Hábitat de la FADU y miembro del comité académico de la maestría en Hábitat y Vivienda de dicha facultad. Es director de la revista Vivienda Popular y ha obtenido varios premios en proyectos de vivienda social, siendo finalista del premio Mies van der Rohe de arquitectura latinoamericana. En su actividad profesional fue fundador en 1990 del Instituto ASER de Sur, donde ha sido arquitecto asesor en cooperativismo de vivienda con múltiples proyectos y dirección de obras, en particular en rehabilitación urbana del Centro Histórico de Montevideo. Es director de cursos y autor de conferencias y publicaciones sobre dicha temática. Entre el 2016 y el 2020 fue asesor de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de su país. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra para que pueda empezar con su clase magistral. Muy bien. El agradecido soy yo por la invitación. No sé si se escucha bien. Sí. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes y que entiendan que de alguna manera puedo tener algo para compartir al contenido del curso. Me parece que es una oportunidad interesante para intercambiar y para, digamos, tomar conocimiento con distintas realidades. Y eso siempre es muy bueno, sobre todo en el ámbito académico, en donde tenemos la necesidad de reflexionar a través de justamente el análisis, la comprensión y la reflexión para proponer, en el caso de la temática del hábitat y vivienda, que creo que el fin último, además de la reflexión, es proponer, digamos, soluciones adecuadas. Y ese siempre es el desafío en esta temática. Así que estoy muy agradecido al profesor Graciano Brau. También quisiera agradecer, creo que a través de la compañera profesora Daniela Arias, tomamos contacto y la querida Daniela, que está por allí, por Barcelona, siempre, digamos, recordamos con mucho cariño su pasaje por aquí, por el centro de vivienda, por la vieja unidad permanente de vivienda de la Facultad de Arquitectura, además de ser una querida amiga. En fin, Octavio también nos ha dado una mano con la comunicación, etcétera, así que estamos muy agradecidos y muy contentos de estar por acá. Ayer justamente recibí la comunicación de Manuel Martín Hernández, un viejo conocido con el cual tuvimos el gusto de intercambiar en un curso en Canarias, en Las Palmas de Gran Canarias, hace ya unos cuantos años, con el querido profesor Benjamín Nahum. Y fue una alegría que nos escribiera diciéndonos que está colaborando con ustedes, trabajando de alguna manera, colaborando con este equipo. Y bueno, en fin, también una alegría de saber que me anteceden en este intercambio de conferencias queridos amigos como José María Montaner y Zaida Mují, con los cuales hemos tenido desde hace muchos años un fructífero intercambio, sobre todo en el máster de laboratorio del siglo XXI que ellos hacen ahí en la UPC. De manera de que, bueno, dicho esto, de repente capaz que pido permiso para compartir pantalla y vamos a dar paso a lo que tenemos preparado para comentar hoy aquí. A ver si yo puedo ver... Ahí. ¿Estamos bien ahí? Sí, solo lo deberíamos de poner a pantalla completa, profesor, pero sí se ve bien. A ver ahí. Perfecto. Creo que quedó en pantalla completa, ¿verdad? Sí, está muy bien, se ve muy bien. A ver, obviamente que uno no inventa presentaciones, ni como no se inventa la pólvora todos los días, ¿verdad? Hace poco tuvimos oportunidad de participar de un encuentro muy interesante en Sevilla, con un enfoque y una temática bastante similar en el sentido de
el tema de la vivienda y el tema de la ciudad como telón de fondo de alguna manera. Por eso nosotros propusimos para este curso esta conferencia que de alguna manera tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Si bien vamos a hablar del cooperativismo de vivienda en Uruguay, que es una experiencia bastante conocida, por cierto, a nivel internacional, igual vamos a dar algunos detalles para familiarizar un poco a los estudiantes, sobre todo con esta experiencia bastante sui generis, a veces, digamos, difícil de replicar inclusive en otros contextos, quizá por las particularidades que tiene, pero sin duda que es parte de toda una experiencia a nivel internacional también que existe sobre el cooperativismo de vivienda y sobre todo sobre el habitar colectivo y la gestión colectiva del habitar, que creo que es un poco la manera más interesante de mirarlo. Ahora, desde el punto de vista de la arquitectura y desde el punto de vista de la ciudad, perdón, nosotros estamos asistiendo a un fenómeno bastante interesante en los últimos años con el cooperativismo de vivienda, que tiene que ver con esto que hemos colocado en el título, ¿no? De alguna forma, también como tratando de abonar a una reflexión de fondo, teórica, que necesariamente nos tiene que llevar del concepto tradicional de la vivienda, vamos a ponerla entre comillas, ¿no? Como aquel elemento casi, digamos, objetual, si se quiere, muchas veces que nos refiere al espacio doméstico, que nos refiere a la cuestión del abrigo, que nos refiere al cobijo o al techo, los muros, las paredes, pero que siempre de alguna manera tiene como esa acepción de algo unitario, ¿verdad? Algo que parece que estuviera flotando en el aire, ¿no? Y que necesariamente en la reflexión tenemos que hacer transitar hacia una dimensión urbana, y sobre todo hacia una dimensión urbana habitacional. Ya hoy en día hay acuerdo a nivel de la academia, pero también a nivel, por suerte, de los decisores políticos muchas veces, de que si no abordamos el tema habitacional desde una mirada justamente urbana, o sea, un sistema urbano habitacional, seguramente vamos a seguir pensando en forma equivocada y proponiendo soluciones también en forma equivocada. De manera que este tránsito de la vivienda al proyecto urbano habitacional en el cooperativismo de vivienda y en la experiencia uruguaya es interesante como se puede leer hoy en día como un tránsito bastante virtuoso, digamos. La otra cosa que quiero decir es que parte de lo que voy a mostrar tiene que ver con un concepto y una idea y principios de las políticas públicas en Uruguay que se llevaron adelante sobre todo en los últimos 15 años, del 2005 por lo menos al 2020, ¿sí? En donde el gobierno progresista estuvo en el poder y de alguna forma se plantearon una serie de cuestiones que tienen que ver con la vivienda y con la ciudad, y conceptos que vamos a ir desgranando a partir de ahí. Lamentablemente, hoy en día las cosas han cambiado un poco, algunos énfasis que se venían planteando a través de esas políticas hoy no lo son tanto, por lo tanto no me puedo referir a los últimos 3 años en donde justamente algunas cuestiones se han ido transformando en un sentido, a mi entender, diferente al que se venían planteando. Pero 15 años es mucho tiempo, más de 50 años de la experiencia del cooperativismo también lo son, por lo tanto, creo que tenemos material como para ir redondeando algunas ideas. Yo les quiero acercar algunos datos, algunos están actualizados, otros quizá necesiten algún tipo más de actualización. Estamos en este momento terminando a nivel nacional un censo, el último fue en el año 2011, de manera de que algunos de estos datos pueden estar todavía
anticuados, pero pueden dar una idea de una realidad del Uruguay, por cierto, muy diferente a la realidad mexicana, ¿no? Que por otra parte se puede leer a través de distintos sectores y de distintas regiones geográficas, con mucho desbalance y mucha diferencia entre ellas, por cierto, pero estamos aquí en un país muy pequeñito, 180.000 kilómetros cuadrados, un país de los 3 millones de habitantes. Esto lo decimos siempre, de alguna manera también éramos casi 3 millones cuando yo nací, que hace ya unos cuantos años de esto, cuando nacieron mis hijos, cuando nacieron mis nietos. Se nos conoce por el país de los 3 millones. Seremos 3 millones, 3 millones 300, quizá ahora el censo pueda dar a partir también de un movimiento migratorio importante de población de inmigración centroamericana, sobre todo, puede ser que esté dando un poco más y estemos llegando a los 3.500.000. Ahí está, se ve que la capital, Montevideo, se lleva la mitad de la población. Y un dato interesante que refuerza el tema de la importancia de la vivienda en la ciudad es que el 95% de nuestra población vive en áreas urbanas. Por ahí aparecen otros datos, la esperanza de vida, bueno, hay un alfabetismo muy bajo, la cobertura de salud, la cobertura de agua y electricidad en la población, y algunos datos interesantes como el acceso a la dimensión digital en las escuelas, etcétera, que son interesantes también. Una población cuyos hogares tienen un crecimiento vegetativo muy bajo, muy parecido a algunos países europeos inclusive, y sigue bajando, un stock habitacional que anda en el entorno al 1.300.000 viviendas, y algunos problemas importantes que tenemos no sé cómo le llaman en México, si le llaman chabolas o asentamientos, ahora olvidé cómo le llaman en México al tema de los asentamientos irregulares y la precariedad urbana habitacional, como si fueran las favelas en Brasil, etc. En el caso uruguayo nosotros tenemos tenemos un problema de cierta entidad bastante difícil de resolver, que ya lleva unos cuantos años. Y el sistema cooperativo, que en realidad, si bien se nos conoce al Uruguay por digamos, una fuerte presencia del cooperativismo, en el stock, digamos, habitacional del Uruguay es un 5% aproximadamente el peso de las cooperativas de vivienda. Quiero decir que si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, interrumpirme, no hay ningún problema. Me parece que es interesante que podamos tener también un intercambio sobre la marcha, y si no, al final ya tendremos tiempo de conversar. Una cosa que les quiero decir es que en realidad el cooperativismo de vivienda en el Uruguay es... voy ahora a mostrar algunas imágenes para comentar las características del sistema, y después ya me voy a meter más en la arquitectura, en la producción de ciudad, etc. Es un programa que integra las políticas públicas de vivienda. Es decir, si ustedes entran a la página del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, van a encontrar dentro de esa página un sector que está dedicado al cooperativismo de vivienda, y donde se explican los requisitos para poder acceder a un préstamo a través del sistema cooperativo, ¿verdad? Y en esos requisitos aparece el tema de la autogestión de las cooperativas, de la autogestión de todo el proceso. O sea que la autogestión, que a veces se menciona y muchas veces hasta se bastardea el término, y muchas veces oculta otras digamos, falacias. En el caso nuestro es un requisito formal. Ese requisito de que la cooperativa debe autogestionar su proceso está a su vez reglamentado, ¿no? Hay un marco normativo bastante amplio
que tiene que ver con el sistema público de vivienda, tiene que ver con las leyes, sobre todo la Ley de Ordenamiento Territorial y sobre todo la Ley Nacional de Vivienda del año 1968, que con algunas modificaciones todavía es la ley que rige el cooperativismo y es la ley que rige a todo el sistema público, digamos. Por ejemplo, después voy a conversar un poquito más de estas cosas, es la que crea el sistema cooperativo de vivienda, esta ley 13.728, en el capítulo 10, y ahí explica y amplía las distintas modalidades del sistema cooperativo, de qué distintas formas la comunidad se puede organizar en torno al sistema cooperativo. Crea, por ejemplo, una moneda para la amortización de los préstamos de vivienda en el sistema público, por fuera de la moneda oficial, una moneda que se llama unidad reajustable y que justamente se rige por el índice medio de salario, de manera de que se va ajustando con el salario y esto permite que las capacidades de amortización de las familias se regulen a través de esa moneda y no a través de la moneda oficial o del dólar o de lo que sea, para evitar problemas inflacionarios. Crea otra cosa bien interesante, y esto a veces en otros ámbitos, en otros contextos es difícil de entender. El sistema público de vivienda en Uruguay no se financia a través de la banca oficial ni privada. Esto es una primera diferencia con otros contextos que muchas veces es uno de los impedimentos para avanzar en nuevos formatos. En el caso uruguayo hay lo que se llama un Fondo Nacional de Vivienda, que son recursos que se asignan desde el gobierno central específicamente para el financiamiento de la vivienda. Y todo el sistema público se financia con ese Fondo Nacional de Vivienda, que tiene reglas propias y que no son reglas de la banca comercial, justamente. La otra cosa que incorpora el capítulo 10 es la asistencia técnica al sistema cooperativo, y esto nos atañe directamente a nosotros los técnicos, ¿no? La asistencia técnica al sistema cooperativo, ya el legislador en el año 68 planteaba que tenía que ser interdisciplinaria, una terminología que es sin duda contemporánea en el ámbito académico, que la manejamos a diario hoy en día, 50, 60 años después. Ya en ese momento se planteó que los equipos de asistencia técnica a las cooperativas tendrían que ser interdisciplinarios y asistir en las cuestiones de proyecto, en las cuestiones de la producción física, las cuestiones económicas, sociales y legales. Es decir, que tenían que contar dentro de su equipo con profesionales de todas esas disciplinas que trabajaran en conjunto. Esto fue una novedad en ese momento. Y a partir de ahí también el Estado hace la evaluación y el contralor del sistema cooperativo. Resumiendo entonces, según el modo de producción o el tipo de aporte que la cooperativa realice, en el Uruguay las cooperativas son de ayuda mutua, en donde el aporte es en trabajo de los socios y en gestión, o pueden ser en ahorro previo, es decir, en lugar de aportar su esfuerzo en el trabajo de la obra, realizan un aporte monetario previo o durante la producción de la cooperativa. Y por supuesto también en gestión, es decir, estas son las dos grandes ramas en las que se divide el cooperativismo según el tipo de aporte de la cooperativa, pero también según el régimen de tenencia. Según la tenencia del colectivo con respecto al conjunto, pueden ser propietarios, es decir, cada cooperativista tiene la propiedad individual de cada unidad, o pueden ser de usuarios, es decir, en cesión de uso. Tienen la propiedad colectiva y las familias tienen el uso y goce de una unidad de por vida. La pueden vender, la pueden heredar los hijos, etcétera, pero son usuarios de una unidad de vivienda. Y esta modalidad de usuarios, junto con la modalidad de ayuda mutua, es la mayoritaria en el Uruguay todavía. Es decir, la mayor parte de
los colectivos que se organizan para formarse en una cooperativa, lo hacen como cooperativas de ayuda mutua y como cooperativas de usuarios, o sea, de propiedad colectiva. Obviamente que este es un proceso participativo. Como decíamos recién, la participación aquí no es una opción, sino que tiene que ser una condición para el desarrollo de ese proyecto colectivo, ¿verdad? Y se hace a través de órganos que la cooperativa tiene una organización democrática, que se forman de alguna manera a través de comisiones, que son elegidos democráticamente, tienen una asamblea general que es la que tiene de alguna manera el poder de decisión sobre todo el resto de la estructura, tienen un consejo directivo, normalmente tienen comisiones de trabajo, comisiones de obra, etc. Y también el sistema cooperativo y el movimiento cooperativo en el Uruguay, sin duda que es un movimiento social urbano, es decir, ha jugado y juega un rol muy importante por el derecho a la vivienda en el Uruguay. Es decir, tiene una capacidad muy grande de movilización, ¿verdad?, de reivindicación de derechos, etcétera, etcétera. Por otra parte, este proceso de autoconstrucción por ayuda mutua es el reconocimiento que hace la ley, ¿verdad?, de que el esfuerzo de las familias tiene un valor económico. Es decir, ese valor económico se integra al costo y al valor de tasación de la obra. Y pesa, vamos a ver después en un resumen, un porcentaje del total. Y por supuesto que las cooperativas para desarrollar sus proyectos necesitan también que de alguna manera las tecnologías que se puedan aplicar puedan adaptarse a sus capacidades y a sus fortalezas. La ayuda mutua entonces es uno de los sesgos distintivos, es algo en el que todos trabajan en el conjunto, en el todo, sin saber cuál es la vivienda que les va a corresponder hasta el final. Y no solamente aportan en obra, aportan también en gestión, aportan también en el fomento al cooperativismo y por supuesto que aportan en el mantenimiento de los conjuntos colectivos luego cuando están habitando, lo cual explica bastante el estado de conservación de los conjuntos cooperativos comparados con los conjuntos de promoción directa, como deben tener también ahí en México, a través de licitaciones y de empresas constructoras hechos directamente por el Estado. De manera de que esta es una característica distintiva, pero además demuestra también el sistema cooperativo que tiene, por ejemplo, un rol muy relevante la mujer en todo este proceso. En el crecimiento grupal, en la planificación, en todo el tema de la apropiación de saberes, etcétera, etcétera. La equidad de género es muy importante y la mujer cumple un rol esencial, central en el desarrollo en general de las cooperativas, por ser jefa de familia, muchas veces por ser sola con los hijos, etcétera, etcétera, pero es un sello distintivo de las cooperativas, sobre todo de ayuda mutua, el rol de la mujer. Y obviamente también un sistema que, es inclusivo, no deja a nadie afuera, atiende las capacidades diferentes, es posible que cada individuo pueda aportar al colectivo desde diferentes lugares, sin medir de alguna manera su capacidad de aporte, sino solamente su voluntad de poder aportar al colectivo. También, de alguna manera, esta propiedad colectiva también ha sido un factor de sustentabilidad. Por ejemplo, a la gentrificación, es un factor de sustentabilidad al propio sistema cooperativo, puede una familia vender su vivienda, pero va a venir otro cooperativista con las mismas reglas de juego, etcétera, etcétera. De alguna manera que esto de la propiedad colectiva, de la cesión de uso, entonces asegura un cierto piso de convivencia, de desarrollo, etcétera. Y un esquema clásico que quiero compartir con ustedes, que ya lo deben haber manejado muchas veces seguramente, pero lo traigo acá, sobre el cual vamos a volver al final. De alguna manera, estos tres actores claves, que a mi modo de ver son los que pueden asegurar una
una habitabilidad sustentable en el espacio urbano. Por un lado el Estado, sin duda, para los sectores menos beneficiados, para los sectores de menores ingresos o de ingresos medios bajos, sin la participación del Estado para el acceso y la permanencia a una solución habitacional, por lo menos no sé qué sucederá en México, pero aquí en Uruguay el Estado debe cumplir un rol central en algo que el mercado por sí solo no es capaz de solucionar. Por otro lado, en esta trilogía, la comunidad también, con su peso, estamos hablando justamente de cooperativas y de cooperativismo, y en la otra punta el aporte que podemos hacer los técnicos, porque la vivienda, el hábitat y el espacio residencial es justamente eso, es espacio. Cuando hablamos de derecho a la vivienda, cuando hablamos de derecho a la ciudad, no estamos hablando de aquellos derechos genéricos que se mencionan como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, que están en nuestra Constitución, pero que tienen una diferencia importante con el derecho a la vivienda. Si el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad no se materializan, no se sustancian, no se pueden tocar, no se pueden habitar, entonces no se genera, no se sustancia ese derecho. Por lo tanto, en la creación del espacio, en las cualidades del espacio habitable, está uno de los elementos de sustentabilidad. Y los técnicos, en particular los arquitectos, tenemos mucha responsabilidad en la calidad del espacio habitable. Por eso están aquí en una de los vértices de este triángulo. El Estado cumple un rol central. En el caso uruguayo y en el caso del cooperativismo de vivienda, y refiriéndome a estos 15 años que decía, del año 2005 al año 2020 por lo menos, el Estado puede asumir diferentes roles. Puede asumir un rol administrador, puede asumir un rol de mediador, puede hacer un rol facilitador, etc. En este periodo al que yo me estoy refiriendo, el Estado asumió un rol equidistribuidor, es decir, un rol proactivo. Equidistribuidor de bienes y servicios habitacionales. No estamos hablando de la vivienda solamente, por eso vuelvo al concepto de lo urbano habitacional, ¿verdad? La vivienda es uno de esos bienes y servicios habitacionales. Las infraestructuras son otros, los servicios públicos son otros, el suelo es otro de los componentes de este sistema. En el caso uruguayo, el Estado tiene un par de herramientas que a mi juicio son fundamentales para el acceso, y no solamente para el acceso, sino también para la permanencia de las familias de bajos ingresos a una solución adecuada. Para el acceso al suelo, por un lado, a través de las carteras de inmuebles. Existen esta figura de la cartera de inmuebles, en otros lugares se llama banco de suelo, cartera de tierras, etc. Aquí le llamamos de inmuebles porque cuando se generó la cartera, en la cual además tuve la oportunidad de participar junto al ingeniero Benjamín Nahún en esa consultoría, los inmuebles además pueden ser edificados, pueden ser antiguos edificios de propiedad del Estado o no, que se destinan al reciclaje para obtener viviendas nuevas. Por lo tanto, esa cartera de inmuebles la maneja la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio. El Ministerio de Vivienda administra un banco de inmuebles muy importantes y lo asigna al sistema cooperativo a través de la venta junto con el financiamiento, que es el otro elemento en el acceso, ¿verdad? Al sistema cooperativo le accede el suelo a través del Estado, muchas veces, también lo puede hacer a través del mercado, si puede comprar la tierra, y el financiamiento, que en el caso uruguayo es un préstamo a 25 años. Y por otro lado, la permanencia, es decir, no basta con acceder a una solución habitacional, hay que poder sostener el pago de la vivienda, poder sostenerse en esa solución. Y la figura relevante aquí es el subsidio, que es un subsidio a la amortización, un subsidio a la cuota que se paga del préstamo. Y es diferente según la situación socioeconómica de cada familia, de cada núcleo familiar. Y me quiero detener en esto de núcleo familiar, porque en el año 1968, en la Ley de Vivienda,
el legislador, que era el arquitecto Juan Pablo Terra, ¿verdad?, definió concretamente a qué se refería en la ley por núcleo familiar. Y también introdujo un concepto revolucionario para la época, porque la ley plantea que núcleo familiar son todas aquellas personas que conviven bajo un mismo techo, tengan o no tengan lazo de parentesco, ¿verdad? Año 1968. Aquí no hay un tema de la familia tradicional, si matrimonio sí, si matrimonio no, etcétera, etcétera, si son blancos, rojos, verdes. El tema es que núcleo familiar claramente es todos los que conviven bajo el mismo techo, tengan o no tengan lazo de parentesco. Y esto introduce un concepto revolucionario en ese momento, pero que se mantiene hoy en día. Yo sé que voy muy rápido con esto, pero si quieren después volvemos sobre estas cuestiones. De manera de que estos dos instrumentos, la cartera de inmuebles, que asegura o pretende asegurar una adecuada localización de las acciones en el territorio, no en cualquier lugar, no en cualquier terreno, ¿verdad? No en los terrenos periféricos alejados de las áreas centrales de la ciudad, en donde no hay servicios urbanos de ningún tipo, ¿verdad? Ya la cartera de inmuebles tiene una selección justamente de inmuebles, valga la redundancia, que deben cumplir determinadas condiciones urbanas, ¿verdad? Y el subsidio, entonces, son los dos elementos que hacen que cumplen este rol de acceso equitativo, entonces, a la vivienda en el caso del cooperativismo. La otra pata del triángulo, la comunidad. ¿Y la comunidad con qué? Con la participación. Si hablamos de cooperativismo, estamos hablando justamente de esta palabrita tan llevada y tan traída muchas veces en los discursos, para lo cual se necesitan por lo menos dos cosas, como mínimo. Para participar se necesita información, no se puede participar de ningún proceso sin estar informado, ¿verdad?, sin tener información de calidad, y esto implica formación de los grupos, y ahí entra el tema de la capacitación también. Aquí el rol de los institutos de asistencia técnica es muy importante. Y en segundo lugar, capacidad y poder de decisión, es decir, necesito tener una estructura democrática que me permita tomar decisiones. Y en el sistema cooperativo, en general se tiende a que estas dos cuestiones se preserven y se fomenten de alguna forma. Y por otro lado, el rol de los técnicos. Nosotros los arquitectos, trabajando, en mi caso, por ejemplo, bueno, tuve que aprender de alguna forma, me integré, fui fundador de un instituto, lo mencionaba hoy el profesor al principio en el técnico, en el cual tuvimos que aprender a trabajar con otras disciplinas, a intercambiar y a construir asesoramiento y conocimiento con otros. Yo me formé en la Facultad de Arquitectura en tiempos muy duros, de dictadura militar. Aquí no se hablaba de cooperativismo, era una palabra prohibida. Tuvimos que aprender cuando salimos de la Facultad de Arquitectura en el medio con nuestros superiores, con su experiencia sobre el sistema cooperativo. Pero el trabajo de los técnicos es muy importante. Este asesoramiento técnico tiene un rol muy importante para cumplir. Y el rol central, fundamental, que tienen los técnicos en el sistema cooperativo es lo que planteamos acá: el fortalecimiento de las capacidades de los grupos. Con el fortalecimiento de las capacidades en conocimiento, en capacidad de gestión, en gestión de los conflictos y en capacidad de poder decidir y tomar justamente las mejores decisiones, está el trabajo central de los técnicos, más allá del proyecto arquitectónico, etcétera, etcétera, y el seguimiento del proceso. De manera de que, a modo de resumen, y acá termino con esta primera parte, digamos, y entramos ya al tema de la arquitectura, de la ciudad, de los conjuntos, etcétera.
este es un poco el resumen, ¿no? Algunas claves del sistema, es decir, ya hablamos de esto, ¿no? La organización, la ayuda mutua, la autogestión, la tenencia, el financiamiento público, el asesoramiento. Y por otro lado, el financiamiento también es importante que lo recordemos, ¿verdad? Ese aporte que las cooperativas hacen vale un 15% del total. De manera de que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda, aportan el otro 85%. Ese 85% es el préstamo, el subsidio que estábamos mencionando recién, que en algunos casos de algunos núcleos familiares puede llegar a ser muy grande el subsidio porque depende de su situación familiar y a nadie se le deja fuera del sistema cooperativo según su situación socioeconómica, y casi siempre aporta el suelo, que era lo que veíamos recién. Ese subsidio, además, es variable y es revisable, o debería ser revisable cada 2 años. Y ahora me voy a meter un poco con el tema de la arquitectura y con el tema de la producción del sistema cooperativo en sus distintos momentos históricos. Como contexto de partida, a mediados de la década del 60 había una crisis muy grande, muy profunda, económica en el Uruguay. Y existía una entidad que apoyaba el cooperativismo, pero no necesariamente al cooperativismo de vivienda que no existía en ese momento, sino a todo lo que eran expresiones cooperativas, cooperativa de producción, cooperativa de trabajo, una tradición muy grande que hay en el Uruguay de cooperativismo. Sí, hay cooperativas de transporte, hay cooperativas de producción de lácteos, hay cooperativas de todo tipo. Pero no existían las cooperativas de vivienda, y un grupo de docentes de la Facultad de Arquitectura, arquitectos jóvenes, muy informados y muy bien formados, plantearon en el Centro Cooperativista Uruguayo algunas posibilidades de trabajar con el cooperativismo en la producción de vivienda, ¿verdad? Y eso fue, de alguna forma, el antecedente para la ley de vivienda que incorpora el cooperativismo en la ley. Es decir, la ley de vivienda y el cooperativismo tienen un antecedente en esta experiencia del Centro Cooperativista Uruguayo, que unos años antes desarrolló 3 experiencias por ayuda mutua en el sistema cooperativo. Pero era gente muy, muy informada, algunas influencias europeas sobre la vivienda obrera en el norte de Europa, sobre todo, en Inglaterra, etcétera, eran muy conocidas por estos jóvenes arquitectos y además estaban en ese momento en plena efervescencia del debate, de la discusión a partir del TIM 10. Pero también habían expresiones materiales como las del ladrillo, etcétera, que es un material muy abundante aquí en el Uruguay, que tenían su expresión local, además de algunas cosas a nivel internacional como las de Alto, en Zainat Salo, también conocidas por ellos. Teníamos a nuestros propios referentes como Eladio Dieste, como el arquitecto Mario Paisé o Rafael Lorente, por ejemplo, y otros que ya en ese momento, casi en forma conjunta, estaban produciendo muy buena arquitectura a partir de este material tan característico del Uruguay. Esto sirvió como base para el inicio. Se dieron las primeras experiencias previas. Esta es la primera experiencia que se dio de cooperativa de ayuda mutua en el año 66, a partir del arquitecto Mario Spallanzani, un referente muy importante. Pero entonces, a partir de este cuadrito, yo les quiero plantear un poco la secuencia que se ha venido dando, ¿no? Hay como una secuencia, y esto se da normalmente en la producción de vivienda social en general en América Latina, a través de este vector que va de izquierda a derecha, ¿no? Y que también formó parte de la secuencia tradicional del proyecto y del conjunto urbano cooperativo, que va de alguna manera desde la concepción de un tipo o una tipología de vivienda, la configuración luego de un conjunto habitacional mediante la acumulación o mediante la sumatoria de este tipo o de esta tipología concebida previamente, y luego desemboca en una expresión a nivel del barrio, en el mejor de los casos,
¿verdad? Pero esta es como una secuencia lógica de razonamiento que va desde el espacio doméstico, pasando por el espacio colectivo, hasta el espacio público. El proceso que se viene dando últimamente tiene que ver con este otro vector que está más abajo, ¿verdad? Que va de derecha a izquierda, y que empieza o debería empezar en la producción habitacional, debería empezar por la ciudad. Y a partir del dato urbano y a partir del dato de la ciudad, poder responder con una propuesta de hábitat colectivo. De manera de que la vivienda o la tipología de vivienda o la célula unitaria habitable del espacio doméstico sea una herramienta de respuesta a esta reflexión del hábitat colectivo. ¿Me siguen en esta reflexión? Es decir, una secuencia tradicional, clásica, y una secuencia alternativa que creo que es más lógica y que es una tendencia que se viene como de alguna manera, digamos, desarrollando con más fuerza en los últimos tiempos. Pero al principio pasaba esto, además de que era un momento muy fermental. Estas son obras del año 69, pero las imágenes son bastante recientes para que vean el nivel de mantenimiento de esto. De alguna manera fue un momento muy fermental, muy experimental, y de alguna forma se ensayaron algunos desarrollos tipológicos en esta secuencia del vector que va de la vivienda al conjunto, es decir, la concepción de la lógica del tipo repetible y la variante tipológica y luego el conjunto, una serie de, digamos, primeros grupos habitacionales muy importantes. Estamos mirando, por ejemplo, Mesa 1, que era una mesa conformada por 5 cooperativas y que fue una de las primeras expresiones a partir de la ley de vivienda, en donde los conjuntos se concebían casi como autosuficientes, muy cerrados en sí mismos y tratando de resolver, además de la vivienda, cuestiones de servicios, pero para el propio conjunto. Pero entonces, de alguna manera, en estas primeras grupos de cooperativas, se puede leer claramente esto que decíamos, ¿no? Es decir, el módulo repetible, algunos ejercicios de composición, inclusive de superposición, bastante curiosos, ¿sí? Pero el resultado del conjunto es la sumatoria de los tipos. Y el conjunto termina donde termina el terreno. No hay muchas veces una cierta sensibilidad hacia el espacio urbano que está afuera. En las primeras épocas el cooperativismo se manejó con esta concepción, matizado con otras cuestiones, como por ejemplo algunos, como el caso de Covin 1, con una escala menor, unas 40 o 50 viviendas. Y este conjunto, que también es del año 68, quizás sea el antecedente más importante de un elemento distintivo del cooperativismo uruguayo, que es la vivienda dúplex. Es decir, la vivienda en 2 niveles, que tiene una planta baja más pública, con un estar comedor, con una cocina, a veces con un pequeño servicio sanitario. Luego, una escalera que lleva a los dormitorios, baños, etc. Pero cuya característica principal es que se concibe a partir de un frente de tipo espacio público colectivo y un fondo de tipo privado, ¿verdad? Ese frente, el desarrollo de la tipología dúplex y un fondo o un pequeño espacio posterior para cada vivienda, pasó a ser un sello distintivo del cooperativismo, pero también de una forma de vida del uruguayo, ¿verdad? De partir, intercambiar en la vereda, en el espacio frontal, pero luego tener un espacio particular privado donde hacer el asadito, el parrillero, etcétera, etcétera. Esto caló muy hondo en las aspiraciones de las familias uruguayas, y este conjunto es un conjunto fantástico, emblemático de esa época también del arquitecto Spallanzani, que da cuenta en su materialidad y en sus calidades ambientales y habitables de una fuerza y de un planteo fantástico, a nuestro modo de ver, para la época, que persiste hasta hoy en día en un estado de mantenimiento muy bueno. Y luego los cambios también de escala, ¿no? Esto es la imagen de ese afiche que les mostrábamos
que propusimos para la charla. Es este conjunto de Bigman, que quiere decir Cooperativa Malvin Norte, Vivienda Cooperativa Malvin Norte, en el año 68 también, que también se concibe a partir de la repetición del tipo concebido o preconcebido, aunque en este caso es la combinación de viviendas dúplex, que son las que se ven aquí en el medio de este conjunto, que son pareadas, pero que se van desfasando para ir generando distintas cualidades espaciales, y luego unas configuraciones en tipología H que tienen 4 viviendas en cada nivel y que tienen 4 niveles. La combinación de borde de todo este conjunto de tipologías de 4 niveles, bloquecitos de 4 niveles, y un espacio intersticial en la zona central con viviendas dúplex, da una configuración de uno de los conjuntos más interesantes que se lograron a partir de la ley de vivienda en el Uruguay, de unas calidades ambientales y habitables fantásticas. Bigman sigue siendo uno de los referentes del cooperativismo. Y ahí se ven aquí como en ese momento se desarrolla la vivienda dúplex, con esto que les decíamos, inclusive con un dormitorio en planta baja. En este caso tiene 3 dormitorios en planta alta y 1 en planta baja, pero las viviendas van de 2, 3 y 4 dormitorios, van variando. Inclusive con esta interesante propuesta de una terraza, ¿sí?, en la parte superior, que muchas veces oficia como de expansión de la vivienda, e inclusive podría llegar a ser la ampliación de un dormitorio más sin alterar la configuración morfológica del conjunto, cosa que para la época era una arriesgada propuesta y muy interesante propuesta. El conjunto mantiene en excelente estado, estas son fotos bastante recientes, pero la concepción y la configuración, digamos, del desarrollo del proyecto tiene que ver con esto que decíamos de los vectores, ¿verdad? Paralelamente, hacia el año 70, Complejo Boulevard es otro de los grandes referentes y de los grandes conjuntos habitacionales que dio el cooperativismo de vivienda. Bigman es una cooperativa de ahorro previo, las primeras que veíamos eran de ayuda mutua, y esta, Complejo Boulevard, también es de ahorro previo, en donde la concepción acá es a partir de 3 cooperativas, una propuesta muy interesante a nivel de relación con la ciudad. Estamos hablando de una zona intermedia, una avenida de primer orden como Boulevard Artigas en la ciudad, ¿verdad? Donde la concepción de la relación del conjunto con la ciudad está primero, y luego aquí sí ya empezamos a ver una inversión en los vectores. La resolución tipológica en realidad es la que viene como a resolver, a la que viene a solucionar esta concepción de implantación en la ciudad. Una variante a partir del mismo tipo, que va desde los 2 dormitorios hasta los 4 dormitorios, pero que tiene algunas áreas, otra vez un avance para la época, que son o se pueden utilizar en forma flexible, que son estos espacios en rojo que aparecen en las viviendas, que son espacios plus, algunos metros más, que pueden ser utilizados para trabajar, un concepto que vaya si lo valoramos en épocas de pandemia, el espacio habitable y las capacidades del espacio habitable para responder al confinamiento. Estas son obras que ni pensaban en ese momento que podía suceder, pero se trata de un conjunto de una gran calidad arquitectónica y de composición, de excelente, digamos, factura material y espacial, de propuesta de vivienda colectiva, ¿no? Estamos hablando siempre de propiedad colectiva. Obviamente, con la previsión de espacios y de usos para esta gestión colectiva del habitar, y la formación desde muy pequeños de
de los habitantes sobre los valores de la convivencia, etcétera, etcétera. Todas cosas que nos podemos imaginar al ver un poco esto. Esta es una imagen muy linda porque es un croquis de los autores del inicio, cuando se planteó el conjunto habitacional. Algunas variantes tipológicas que vinieron después, hubo un impasse importante en la época de la dictadura militar y prácticamente el cooperativismo se frenó muchísimo en ese momento, pero luego surgió con mucha fuerza, sobre todo a partir del desarrollo de la vivienda dúplex, que era un poco lo que comentábamos, y de conjuntos más pequeños, con una escala más contenida, y con variantes bien interesantes de composición, ¿verdad? A partir de la tipología dúplex, pareada, resuelta en tira, resolviendo accesos, resolviendo calles, resolviendo la vinculación con el barrio, etc. Y con algunas variantes bien interesantes desde el punto de vista formal, a veces explotando un poco más la expresividad del ladrillo, etc. Hoy en día, inclusive, algunas variantes o búsquedas contemporáneas, con dobles alturas, con la posibilidad de crecimiento interior de las viviendas, etc., siguen teniendo, si se quiere, una muy buena confianza y muy buena fe en lo que da esta tipología, que por otra parte es muy apreciada por los usuarios. O variantes como el conjunto que se inserta en un gran conjunto de promoción directa del Estado y un terreno baldío que había quedado vacante y una cooperativa se inserta aquí con una escala más contenida, pero con un desarrollo por ayuda mutua de variantes tipológicas y tecnológicas bien interesantes para este conjunto, a partir de viviendas dúplex sobre dúplex, el desarrollo de tecnologías para que la ayuda mutua pueda construir con sus manos los entrepisos a partir de losetas y viguetas que de alguna manera se habían ensayado ya previamente en otros conjuntos por rehabilitación. Esta, por ejemplo, es una cooperativa que está en el centro de la ciudad y que es la primera cooperativa de ayuda mutua en altura, o por lo menos en altura importante a nivel de lo que hace la industria de la construcción normalmente en el área central de la ciudad, ¿no? Aquí son 9, 10 niveles trabajando por ayuda mutua, con los riesgos que implica eso, pero también habla de la organización, habla del avance, digamos, en los temas de seguridad. Y es una cooperativa bien interesante porque le accede al terreno todo esto que se ve aquí, que es una esquina, y que la cooperativa decide aportar al barrio todo, siempre y cuando se pueda desarrollar aquí un espacio común para el barrio, gestionado, propuesto y a través del diseño participativo. Y eso fue una experiencia bien interesante, ¿verdad?, de expansión de una cooperativa hacia la ciudad, hacia el barrio, generando un espacio público de gestión barrial más allá de la cooperativa. Algo bien interesante que ya empieza a hablar de la relación más abierta del sistema cooperativo con la ciudad. Y es algo que es destacable. Pero también el trabajo de la obra nueva y del reciclaje, sobre todo de lo que es el aprovechamiento de los terrenos pequeños o medianos en la ciudad. Algunos de lo que estamos mirando son prácticamente lindando con el centro histórico, y son cooperativas de ahorro previo, también de usuarios, también de propiedad colectiva, de factura reciente, pero que vienen a llenar baldíos o intersticios vacantes en la ciudad. Y un mojón interesante, que fue un poco el que me tocó, digamos, participar y hacer mis primeras armas en el cooperativismo de vivienda cuando fundamos el instituto, es el tema de las cooperativas y la rehabilitación urbana, o la relación con las áreas históricas y las estructuras históricas, edificios de valor patrimonial construidos, que fueron aportados por el Estado a las cooperativas y donde se desarrollaron y se siguen desarrollando hoy en día una serie de propuestas muy interesantes en donde el cooperativismo jugó un rol junto a los técnicos muy fuerte en la rehabilitación urbana de áreas degradadas. Empiezo con el caso de Covicivi. Esta es una obra bastante conocida, ha sido bastante publicada, por cierto, porque
mencionaba hoy también al principio el profesor, bueno, esta resultó finalista del premio Mies van der Rohe de la arquitectura latinoamericana, una serie de padrones de propiedad municipal, del gobierno de la ciudad, del ayuntamiento sería de alguna forma, no sé cómo es que le llaman en México a la administración de la ciudad, que es la propietaria de estos padrones que aparecen en la figura de arriba y que finalmente por ayuda mutua y a través del reciclaje se convierten en un conjunto de 32 viviendas, salones comunes y locales comerciales a través de la ayuda mutua, la rehabilitación y el reciclaje de antiguos edificios. Esta fue una obra bien interesante, otra vez el rol de la mujer, otra vez el rol de las tecnologías adecuadas, apropiadas para, digamos, para que las cooperativas puedan desarrollar su proceso, y de alguna forma una obra también emblemática que fue desencadenante en la Ciudad Vieja, es decir, en el centro histórico, de una serie de experiencias que se vienen repitiendo y que se vienen dando hasta hoy. El gobierno de la ciudad, con estas obras, lo que hacía eran experiencias piloto para demostrar que era posible, a través de las cooperativas, desarrollar obras de rehabilitación, y luego el gobierno central tomó la experiencia, a partir de las experiencias piloto, y ya las introdujo como un programa dentro del programa cooperativo, como una variante más. Estas obras obviamente que no estuvieron exentas de un trabajo técnico muy intenso, de conflictos muy importantes. El trabajo con la gente fue realmente una experiencia fantástica, porque estamos trabajando con una materia construida, no estamos trabajando sobre algo que es de nueva planta o que se va a realizar. Aquí estábamos en presencia de obras de valor importante y había que trabajar en el asesoramiento, en la gestión y en la producción de obras una obra de alta complejidad. Alguna mención a lo que son las plantas del conjunto, que lo que nos permitió justamente fue desarrollar un proyecto que lo que hacía era montar viviendas dúplex sobre viviendas dúplex, pero que las viviendas de la planta superior tenían su disposición invertida, es decir, los estares estaban en la parte de arriba y los dormitorios estaban en la parte de abajo. Por eso coinciden en las zonas del centro del desarrollo de la fachada los dormitorios, pero que nos permitía en la parte superior, en las azoteas, prácticamente duplicar el espacio público, el espacio colectivo, y poder acceder a las viviendas desde la planta superior en una oferta de espacio colectivo que siempre es escaso en las áreas centrales. Esto realmente generó un impulso de rehabilitación y de renovación a nivel barrial que todavía hoy persiste y que de alguna manera da cuenta de lo que puede la gente en forma organizada poder producir, ¿verdad? Aquí hay algunas imágenes de estudiantes de Estados Unidos, en realidad esas son chinos, que están recorriendo el conjunto, en la parte de arriba donde los vecinos habían generado una huerta y habían generado un jardín colectivo, etc. De manera de que además estamos en presencia de un borde del centro histórico muy importante y que tiene en uno de sus esquinas otro conjunto, sí de valor ya como patrimonio histórico, también de propiedad municipal, que es ofrecido a una parte de esta cooperativa, una segunda etapa de esta cooperativa, que es esta casa que aparece ahí. Abajo se ve una imagen del estado original de la casona, es de 1790 y algo, 1800, 1810, dependiendo de los sectores, donde se hizo con este colectivo un esfuerzo enorme de rehabilitación por ayuda mutua, donde me tocó participar aquí también haciendo el proyecto y la dirección de obra, igual que en el caso anterior. Esta es una obra bastante emblemática porque, como digo, se trata de una cooperativa de ayuda mutua y de propiedad colectiva, ¿verdad?, en el salvataje prácticamente de un edificio de valor patrimonial en el centro histórico, ¿verdad?
y el desarrollo de tecnologías que pudieran ser utilizadas por la gente, y sobre todo por las mujeres, que eran las que en ese momento gestionaban con mayor fuerza y dirigían la cooperativa con mayor fuerza. Entonces se desarrolló todo un sistema de losetas para poder colocar en los entrepisos, para poder volver a configurar los espacios de esta vieja casona, que además generó algunos espacios colectivos, algunos locales comerciales hacia aquí, hacia la plaza, etcétera, etcétera. Es una experiencia técnica que para nosotros fue realmente fantástica, quizá de las experiencias más potentes que nos ha tocado desarrollar como técnicos en el sistema cooperativo. Luego se expande de alguna manera el sistema cooperativo, otros colegas trabajan con otros edificios que son de propiedad municipal y que son ofrecidos a cooperativas. Hay ejemplos de esto que son muy variados. Bueno, en esta foto de acá abajo, no sé si alcanzan a visualizar, pero en realidad los que están aquí abajo son justamente José María, Zaida y otros compañeros que vinieron a recorrer aquí junto con Daniela esta cooperativa que funciona desde la planta 1 hacia arriba, y el municipio se reservó la planta baja para una especie de museo. Esto es pleno centro histórico, prácticamente en el centro más, digamos, turístico de la Ciudad Vieja, en donde justamente las carteras de tierra lo que hacen es generar ese efecto, ¿no? Lograr que los sectores de más bajos ingresos puedan acceder a los mejores sectores, o los sectores más calificados, si se quiere, de la ciudad, o que vienen siendo degradados, pero que tienen grandes capacidades y grandes calidades. Hoy en día, prácticamente en el centro histórico, solamente allí hay unas 15 o 20 cooperativas en distintos momentos de su desarrollo, pero que sin duda reflejan, bueno, redensificación, accesibilidad a la vivienda, tenencia segura, derecho a la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que van como desarrollando. Y en línea con el título un poco de la conferencia, también esta cuestión de los proyectos urbanos habitacionales que se han venido desarrollando a partir de las políticas públicas que yo mencionaba hoy al inicio, que tienen que ver con prácticamente proyectos urbanos de detalle muy importantes, pero sobre los que se apuesta a desarrollarlos a partir fundamentalmente del cooperativismo de vivienda. Esto que aparece a la derecha son viejos depósitos, galpones de propiedad justamente de la Intendencia de Montevideo, del municipio. Fíjense dónde están ubicados. Este es el Río de la Plata, por aquí pasa la famosa Rambla de Montevideo, que es la costanera, y estos galpones que estaban en estado en desuso, y estas manzanas prácticamente se plantean con un plan de desarrollo urbano de detalle, se reparcelan, y las parcelas a través de las carteras de tierra se reasignan a las cooperativas. Y las cooperativas de ayuda mutua, de ahorro previo, de distinta escala, etcétera, etcétera, son las que reciben este suelo y con los técnicos desarrollan sus proyectos, al tiempo que el Estado lo que hace es proveer justamente, además del suelo, el financiamiento. De manera que aquí otra vez el proceso, estos edificios que se ven aquí ya son edificios existentes que están sobre el borde de la costanera, que se ve acá, pero inmediatamente detrás de este sistema aparece el sistema de suelo que veíamos acá. Aquí vemos los edificios existentes, y todo este suelo es el que se asigna. Y bueno, algunas imágenes, las que veíamos hoy donde estaban esos galpones, ahora es justamente, esto está todo terminado, más o menos unas 400 núcleos familiares accedieron a este sector de la ciudad a través de las cooperativas de vivienda. Aquí hay unas imágenes de las inauguraciones de los conjuntos. Esta de arriba es una cooperativa de ayuda mutua, ahí vemos a la señora trabajando en la obra, luego ya la obra terminada, etcétera, etcétera, y la inauguración, una cosa bastante emblemática y bastante, digamos, si se quiere, muy linda que tenemos aquí. En el caso uruguayo es el momento de la inauguración de los conjuntos, ¿verdad? Profesor, ¿cómo estamos con el tiempo? Estoy terminando yo.
Sí, está bien, profesor. Tenemos como unos 5 o 7 minutos más para luego dejar un momento para Bueno, preguntas, si le parece bien. yo les pido disculpas si voy muy rápido, pero No, seguramente lo que estamos haciendo es cargando ahí el disco duro para después hacer algún intercambio de preguntas, ¿no? así es. No se Bueno, preocupe, vamos perfecto. bien. Entonces, eso que les mostraba aquí es el barrio Goes, es uno de los conjuntos o uno de los proyectos urbano-habitacionales a los que hacíamos referencia en el título de la conferencia. Y el otro caso emblemático, u otro de los casos emblemáticos, es el caso de Goes. Prácticamente a partir de unas primeras experiencias que por cierto nos tocó a nosotros también en el año 1990 iniciar, no traje ahora imágenes lamentablemente del reciclaje de esta casona aquí en esta esquina, ¿sí? Y luego con otros colegas el desarrollo de este volumen también por el sistema cooperativo, pero sobre todo a partir de la propuesta de un proyecto que se llamó Renová Goes, ¿verdad? Renovar todo el barrio, y de la rehabilitación de un viejo mercado al estilo de los viejos mercados belgas de prefabricación metálica, etcétera, etcétera, la generación de espacio público de calidad, la generación y la adjudicación de gran parte del suelo, que era suelo propiedad del municipio, propiedad de la intendencia, a cooperativas de vivienda. Ahí se ven de alguna manera los valores y de qué estamos hablando en metros cuadrados. Se rehabilita prácticamente todo un barrio en un estado de deterioro muy importante, de degradación física y social, etcétera, prácticamente en una de las centralidades más importantes que hoy hay en Montevideo, y en donde el cooperativismo lo que vino a hacer fue a jugar un rol muy importante en la reconfiguración urbana, en la reconfiguración del tejido social y en la revitalización del barrio junto con el mercado agrícola, y con alguna intervención como esta que aparece acá, que es más de tipo de promoción privada. Pero la mayor parte de las áreas nuevas que se generaron son del cooperativismo de vivienda. Algunas imágenes ahí que tienen que ver con lo que fue todo este proceso de rehabilitación del barrio, en donde hoy tenemos justamente una de las áreas más interesantes de la ciudad para recorrer, y que tienen que ver con esto, ¿verdad? Otra vez con las carteras de tierra jugando un rol, el Estado jugando un rol central, el cooperativismo jugando un rol central, y también los técnicos aportando sus capacidades para la rehabilitación prácticamente urbana de un barrio central de la ciudad. Eh, a partir de esas experiencias y de alguna manera siendo, si se quiere, socios de esas experiencias, estas políticas públicas del Ministerio de Vivienda ya dan un paso más arriesgado y un paso más firme, más proactivo, generando proyectos urbano-habitacionales totalmente concebidos desde el inicio como, digamos, áreas de promoción y de rehabilitación a partir del cooperativismo. Esto, por ejemplo, es una ciudad del interior en el Uruguay, en Paysandú, una zona prácticamente en desuso, abandonada, de una vieja fábrica. Paysandú era una ciudad industrial muy pujante, pero a partir de los cambios, digamos, de la economía global, muchas de estas fábricas y de estos suelos han quedado baldíos y vacantes. La municipalidad compró este suelo y a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, a nosotros nos tocó participar de esa parte de la administración, apostar a generar aquí un gran proyecto urbano habitacional. Y se hizo a partir de un concurso público nacional de ideas arquitectónicas y urbanísticas, que dio un resultado fantástico y que luego posibilitó digamos, la generación de un proyecto urbano de detalle a partir de este concurso, que tuvo la participación prácticamente de un grupo muy importante de colegas, y que movilizó muchísimo en nuestro medio la generación de estas iniciativas.
Este ya es un proyecto urbano de detalle que se genera después, a partir de todas esas ideas, y aquí en realidad toda la vieja fábrica se plantea, digamos, reciclar con vivienda nueva, con servicios, con infraestructura urbana, etcétera, de primer nivel a nivel de la ciudad, y luego parcelas que se prevén para diferentes destinos, donde el sistema cooperativo es mayoritario, pero no el único. Dentro de los programas públicos también hay viviendas para pasivos, también hay viviendas para la promoción privada, pero se inicia o se da el puntapié inicial con la adjudicación de suelo para el sistema cooperativo. Se adjudican a distintas cooperativas de Paysandú que se forman a tales efectos, 3 primeros lotes, y se inicia el proceso de rehabilitación a partir de un proyecto urbano de detalle en esta zona. Algunas imágenes son bien interesantes, digamos, el acceso a los terrenos por parte de las cooperativas, muy emotivas por otra parte, y luego lo más conocido, pero no menos importante, de la participación y el desarrollo de las obras en este lugar que estaba prácticamente en desuso y que tiene una ubicación en la ciudad fantástica. El caso en Montevideo se repite con el caso de Raincop, una vieja cooperativa de transporte, cuyo suelo también es adquirido por el Ministerio de Vivienda por el mecanismo de la cartera de inmuebles, y otra vez el mecanismo del concurso, otra vez el mecanismo del proyecto urbano de detalle que se hace después, y la posibilidad de aprovechar todo este suelo con una intensificación y una densificación a partir del sistema cooperativo, entre otros elementos. Y por último les dejo algunas miradas de la academia que han sido también un aporte en los últimos años, reflexiones a partir de algunos cursos que hemos hecho de reflexión, talleres y workshops que tienen que ver con la reflexión proyectual en el sistema cooperativo y en la vivienda colectiva en general. Por ejemplo, algunas ideas que hoy se están manejando ya a nivel público surgen en estos cursos, como por ejemplo el caso de las cooperativas en lotes dispersos, sobre todo para las áreas centrales, es decir, una variante que no existía de que una única cooperativa pueda desarrollar una obra en más de un terreno próximo en una zona, algo que ya da pisa un escalón más hacia la dimensión urbana de la vivienda, ¿verdad? Y esto es bien interesante, ha generado una movida muy, muy interesante, y la Facultad de Arquitectura ha tenido mucho que ver con este proceso, ha impulsado este proceso, viene aportando, viene apoyando. Se vienen dando de alguna manera avances importantes también con el Centro Cooperativista Uruguayo en la generación de estos proyectos. En una de las cooperativas que vimos, la casa que era monumento histórico, vienen sucediendo cosas interesantes de gestión colectiva barrial, también apoyadas por la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Como Casa de Piedra, etcétera, con una red de organizaciones y colectivos que forman parte de una organización más allá de la vivienda. El otro gran desafío del siglo XXI, y que pensamos que hoy en día tiene que ser un salto de calidad en el habitar, es trascender el tema de la vivienda hacia modalidades de organización y de gestión colectiva que hagan más, digamos, que hagan posible el habitar en la ciudad en otras condiciones. También algunas cuestiones que planteamos, lamentablemente esto no se llevó adelante, pero fue una propuesta para la Bienal de Venecia, donde proponíamos en el pabellón de Uruguay, a través de videos, generar y ambientar el sistema cooperativo con audiovisual para que se pudiera transitar por dentro de la experiencia. Fue bien interesante. Le llamamos un poco, lo hacemos entre todos, al modo del hágalo usted mismo, pero generando esa cuestión, ese antecedente. No perdemos esperanza de que en algún momento podamos desarrollar esto. Y esto, ya termino, tiene que ver con una exposición internacional. Las imágenes que se veían detrás mío cuando empezamos, ahora cuando cortemos, tienen que ver con unos paneles que forman parte de esta exposición internacional que inauguramos en San Pablo, sobre el sistema cooperativo uruguayo, que fue bastante exitosa, por cierto,
y que ponemos a disposición. Tiene un catálogo también que, profesor, en lo posible voy a tratar de hacérselo llegar con distintos artículos sobre el sistema cooperativo, pero que es itinerante y que de alguna manera a demanda de distintos ámbitos podemos ir trasladando. Algunas imágenes de los recorridos que se hacen cuando nos visitan. Aquí tenemos el caso de David Harvey, por ejemplo, cuando nos visitó en Uruguay, y está recorriendo, creo que una de las primeras que vimos hoy al inicio. Por cierto que se fue muy impresionado con la experiencia del cooperativismo uruguayo. Y termino con el triángulo que mostraba hoy, pero lo complemento con estas cuestiones que hacen justamente a la sustentabilidad de la vivienda social. Tomando los tres componentes en verde, el Estado, la comunidad y los técnicos, yo le estoy agregando aquí algunas cuestiones centrales. El Estado es muy importante, no solamente para el financiamiento, también para el acceso a la ciudad, ¿verdad?, a través de la función social del suelo urbano. Es decir, la localización de las acciones en el territorio, ¿verdad?, deben ser una cualidad aportada, y el Estado ahí tiene un rol muy importante para cumplir. Con respecto a la comunidad, la participación, es decir, el empoderamiento en la gestión colectiva del hábitat, que es el ejemplo que nos dan las cooperativas de alguna manera. Y en relación a los técnicos, bueno, la calidad del espacio habitable. El cuidado por el proyecto en la vivienda social debe ser una de las, digamos, de las metas y de los objetivos del trabajo de los técnicos, de obtener con los menores ingresos las mejores calidades. Yo creo que termino por acá, sí, con esta imagen del amigo Quino, que obviamente da cuenta de que el cooperativismo se vino como a insertar en un sistema liberal, en un sistema capitalista, en una contracultura de alguna manera, planteando una contracultura de una forma de producir, de ver y de hacer en el hábitat y en la vivienda social. Aquí hay algunos datos de referencia de las obras que vimos y de los institutos de asistencia técnica. Termino por acá. Así que con esto termino mi presentación, profesor. Muchísimas gracias, profesor. La verdad, pues yo he disfrutado mucho de esta clase magistral. Yo creo que ha sido la mejor forma cerrar el ciclo de conferencias de este curso, pues con usted, ¿no? Justamente hoy en el curso, pues introducimos como toda una serie básicamente de formas, ¿no?, de acceso y de tenencia alternativas, pues a la compraventa, por así decirlo, ¿no?, de la vivienda. Me gustaría remarcar como unos puntos que creo que son muy importantes, ¿no?, de su presentación, ¿no? Es decir, usted nos está mostrando como que es posible, ¿no?, una forma alternativa, ¿no?, a lo que nos cuenta, digamos, el mercado o capitalista liberal, ¿no? Y cómo, digamos, estas formas alternativas, pues en este caso, pues la vivienda cooperativa, pues realmente se liga, ¿no?, a unas posibilidades muy importantes, ¿no?, tanto para la sociedad como para la ciudad, ¿no? Por ejemplo, cuando usted, digamos, de una cierta forma ha descrito, ¿no?, nos ha presentado todo aquel conjunto como de proyectos, ¿no?, que además de ser proyectos de cooperativos, por así decirlo, y por lo tanto cumplir, ¿no?, dar un techo, dar toda una serie de cuestiones, pues, a la sociedad, también se ocupaban, por ejemplo, de un tema muy importante que es el reciclaje del patrimonio en el centro de la ciudad, ¿no? Muchas veces, hoy en día, pues nuestras ciudades tienen una situación, digamos, bastante compleja, porque por un lado, digamos, las ciudades se expanden, aquí en México, por ejemplo, de manera muy horizontal, porque el centro a lo mejor está muy protegido, se abandona, etcétera, y claro, y este abandono pues lleva a temas pues de inseguridad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo, no?, esta experiencia, ¿no?, cooperativista también puede ser como una herramienta para poder, ¿no?, dar una nueva vida a todos aquellos conjuntos, viviendas, edificios, ¿no?, que de una cierta forma están abandonados. Y por lo tanto lograr, por un lado,
que un mayor número de personas tengan acceso a un derecho constitucional que nunca, digamos, se respeta. Y por otro lado, mejorar, ¿no?, lo que es la calidad del espacio público de la ciudad, la vivibilidad, ¿no?, la vitalidad urbana. Por lo tanto, yo creo que eso es un tema, digamos, muy importante, ¿no? Por otro lado, claro, subrayar cómo al final esta dinámica lleva a lo que usted no definió, ¿no?, como esta reconfiguración urbana y social. Entre todos los apuntes que aquí he tomado, ¿no?, a lo largo pues, desde su clase, creo que ese punto es muy importante porque nos habla, ¿no?, del hecho de que la ciudad básicamente se compone de esas dos componentes muy importantes, ¿no? La ciudad no solo es lo construido, no solo es la parte dura, sino la ciudad es también esta parte relativa, ¿no?, relativa a la sociedad y de cómo realmente una sociedad, cuando ya se organiza, ¿no?, se empodera, ¿no?, al final puede armar, ¿no?, todo este discurso que lleva a toda esta serie de ejemplos increíbles pues, que usted, digamos, nos ha enseñado, ¿no? Y por otro lado, creo que ha sido muy claro, ¿no?, cómo al final en este proyecto urbano a través de la vivienda son muy importantes esos tres vértices, ¿no?, que luego al final usted luego, digamos, agregó como tres conceptos más, ¿no? La figura del Estado, el Estado que realmente entienda su rol social y por lo tanto que pueda proveer pues de terrenos. Me gustó mucho la expresión que usted usó, ¿no?, el valor social de un terreno, ¿no? El terreno puede tener un valor económico, pero tiene fundamentalmente un valor social. Y tiene un valor social cuando está en el centro pues, de nuestras ciudades, porque puede, digamos, de una cierta forma dar pie, ¿no?, a estas dinámicas como muy virtuosas, ¿no? Por lo tanto, el valor del Estado como institución, por así decirlo, que provee de terrenos, ¿no?, y de financiamiento, ¿no? El valor de la comunidad, es decir, el Estado es importante, pero nosotros también nos tenemos que comprometer. O sea, nosotros también tenemos que trabajar, por así decirlo, para poder lograr este objetivo común. Y el valor, pues, del técnico que al final pone a disposición, ¿no?, su expertise, ¿no?, lo que él ha estudiado para claramente generar, ¿no?, esos ambientes más confortables, amables, etcétera, ¿no? Porque como usted bien decía, la vivienda al final, que sea cooperativa o no, es espacio. Por lo tanto, alguien de una cierta forma las tiene que diseñar y claramente, ¿no?, las tiene que diseñar en función, digamos, de cumplir con estas necesidades, ¿no?, que vienen de la gente, ¿no? Y creo que un punto muy importante que se debería pues, de subrayar es este tema, ¿no?, que muchas veces hablamos del derecho a la vivienda, ¿no? Y aquí se entiende, por ejemplo, pues vamos a hacer techitos. No sé si usted conoce, profesor, toda la historia, ¿no?, del Infonavit. Al final son esos asentamientos infinitos de casitas pues que no sirven de nada, son muy lamentables, vivienda indigna, pero con esto se piensa que se está cumpliendo lo que es el derecho a la vivienda, que claramente no es así. Pero como saltamos del derecho a la vivienda al derecho de la ciudad, entendiendo que la ciudad es esta grande vivienda colectiva, ¿no?, para todos, y que por lo tanto, para poder vivir bien necesitamos tener, ¿no?, toda una serie de espacios, de infraestructuras, de elementos, ¿no?, que claramente pues necesitan de la vivienda para poder funcionar, ¿no? Y la vivienda necesita, en estricto senso, para poder funcionar todo este abanico pues de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, digo, yo ahora aquí voy a preguntar si alguien más pues, tiene alguna aportación que quiera compartir con el profesor, alguna pregunta, pero de mi parte, profesor Vallés, ha sido realmente un gusto y qué bonita fue la conferencia de ver, ¿no?, a partir de la parte teórica, por así decirlo, de la historia, de donde nacen, digamos, esos movimientos, ver cómo se ha modificado a lo largo del tiempo, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado y cómo al día de hoy, en el 2023, ese sistema se ha reforzado, es tan efectivo, ¿no?, en el territorio, ¿no?, de vuestro país. Entonces, esperemos que esto pueda seguir y que pueda mejorar aún más. Cierro paréntesis, más bien, abro y cierro una paréntesis muy rápidamente. Una cosa que creo que es muy importante cuando usted dijo, había una foto que hablaba, pues, de los niños, ¿no?, o sea, de los habitantes, ¿no?, de estos lugares de una edad, digamos, muy chicos, y de cómo se educan al valor de lo colectivo. Porque yo creo que eso es muy importante, ¿no? Educar, uno de los roles de la arquitectura, de los arquitectos, es educar, ¿no?, al respeto de los demás, educar a la colectividad, ¿no? Por lo tanto, creo que eso pues, es una cosa que habría que
que remarcar. Yo abro aquí si quieren preguntar, aquí los estudiantes, y luego voy a leer un comentario que nos hicieron aquí en las redes. Teresa. Hola. Bueno, pues primero mi comentario, estoy sorprendida de cómo se lleva a cabo todo esto desde el diseño, toda la cooperativa, cómo se ponen de acuerdo, y también más que nada los edificios que realmente son hermosos y cómo de forma cooperativa tienen un mejor mantenimiento. Creo que también el tema del ladrillo está espectacular, realmente no pareciera para nada tal vez vivienda de interés social. Digo, hay edificios ahí en esas cooperativas mucho más hermosos que incluso a veces unos de un costo más alto. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo perteneces a una cooperativa? ¿O cómo eligen a las personas que van a vivir ahí? Bien, sí, no, tengo ahí una serie tomé nota de los comentarios del profesor Graciano también, y a la pregunta que tú haces, en realidad las cooperativas se organizan en forma autónoma. Existen lo que se llaman las federaciones de cooperativas que promueven, en cierto modo, promueven la formación de cooperativas nuevas. Pero las cooperativas se forman por voluntad propia. Es decir, un núcleo, ¿verdad?, que puede ser pequeño al principio, comienza a reunirse y se configura como una cooperativa a partir de lo que se llama la personería jurídica, es decir, la cooperativa hay que registrarla jurídicamente, ¿verdad? Al inicio del sistema cooperativo se conformaban muchas cooperativas a partir del movimiento sindical, que ya tenía una tradición de trabajo colectivo en la gestión del ámbito laboral, y eso de alguna manera facilitaba el nucleamiento de los grupos. Posteriormente, ya las cooperativas se configuraban más desde el punto de vista más geográfico, o desde el punto de vista de tener antecedentes en la familia, los padres, los abuelos, etc. Y entonces los hijos, algo de lo que mencionaba Graciano también hoy, muchas veces configuran una cooperativa. El mínimo para conformar una cooperativa hoy creo que anda en el entorno de los 10 o 12 socios, y si es una cooperativa de rehabilitación o ya de reciclaje puede ser de 6 socios, ¿sí? Y también está, y esto está muy discutido, hoy en día hay un tope, creo que de 50, creo que ese tope todavía persiste, socios para una cooperativa. Pero no hay, si se quiere, si bien es cierto que hay organizaciones que promueven, inclusive puede llegar a haber algún particular que por algún interés propio también fomente el nucleamiento, en general las cooperativas se reúnen en forma autónoma y por voluntad propia, y se configuran como una cooperativa y luego legalizan esa situación, y eso junto con un contrato con un instituto de asistencia técnica es lo que le permite estar en condiciones de presentarse al Ministerio de Vivienda para aspirar a un préstamo. Y entran en un listado que, por ejemplo, les permite presentarse cuando hay un llamado a tierras, a suelos o a inmuebles. Un llamado que además tiene que ser a partir de una propuesta. Y la administración lo que hace es evaluar la calidad de la propuesta, que puede ser un anteproyecto o algún esquema, pero también una propuesta de trabajo social. Y ahí la administración define que hay una cooperativa que está en mejores condiciones que otra, por ejemplo, de acceder a ese suelo, y ahí lo adjudica. Una vez que la cooperativa tiene ese suelo, ahí está en condiciones de presentar los recaudos para solicitar un préstamo. Pero se nuclean de esa manera. No hay un promotor, no hay más allá de que existen las federaciones que cumplen un rol muy importante. La Federación de Ayuda Mutua es FUCBAN, y la Federación de Ahorro Previo es FECOBI, y
esas federaciones cumplen un rol muy importante en el origen de las cooperativas y en la formación de las cooperativas. Tienen sus departamentos, por ejemplo, donde atienden cooperativas en formación, donde les dan las primeras herramientas, etcétera, etcétera. Obviamente que después de 50 a 60 años hay toda una tradición y hay todo un camino a través del cual las cooperativas pueden ir como informándose y tomando conocimiento de las características del sistema, pero más o menos funciona de esa manera. No sé si, Teresa, si contesté esa pregunta. Sí, muy claro. Mira, Graciano, eso que tú dices de los niños, yo no vivo en una cooperativa. No sé si podría vivir en una cooperativa. No lo sé, porque realmente las cooperativas tampoco son para cualquier persona, ¿no? O sea, hay que tener determinado tipo de actitud, determinado tipo también de dedicación, de tiempo, etcétera, diferente, otro, ni mejor ni peor, diferente a lo que es la expresión individual del habitar, ¿no? Pero mi hija sí vive en una cooperativa, y tengo un nieto, tengo dos nietos en realidad, pero con el que puedo conversar, porque ya tiene 4 años, cuando se va para su casa, él no dice me voy para mi casa, él dice me voy para la COPE. Y eso tiene que ver un poco con lo que decís tú. Consciente o inconscientemente, él vive en una COPE. Lo digo como una anécdota, pero es interesante, digo, que funciona un poco esto que decís tú. Lo Andrea. otro que me parece, Ah, sí, dime. perdón. No, perdón. Siga, profesor. Luego No, Andrea lo puede. otro que creo que sí es clave es el tema, sin duda, el rol del Estado, ¿no? O sea, el rol del Estado, y esto que decíamos hoy al principio, el Estado puede asumir distintos roles. Cuando asume solamente un rol de espectador, o solo un rol de mediador, o solo un rol de administrador, los resultados son unos. Cuando asume un rol proactivo, cuando hay detrás de eso un concepto, una idea, unos valores, las políticas se desarrollan a partir de ideas. Detrás de las ideas hay ideologías, detrás de las ideologías hay valores. Y como decía un querido profesor que quizá tú lo conociste, René Coulomb, y yo lo conocí en Ciudad de México y luego aquí en Montevideo, porque tiene amistades aquí en Montevideo y además él fue administrador del Centro Histórico de Ciudad de México. Él decía, son ideas y son valores, y no todos tenemos los mismos valores. Entonces, detrás de cada una de esas cosas hay una idea de cómo hacer. Y el que el rol del Estado tenga un papel proactivo y asuma la responsabilidad de atribuir y de distribuir suelo, y no solamente de promover la expansión de la ciudad, es un tema conceptual y de ideas. Si no, nos vamos por lo que yo llamo los mitos, ¿no? Los mitos de las políticas públicas en América Latina. Parte de esto que estás diciendo tú, ¿no? El mejor suelo es el más barato. ¿Cuál es el más barato? Y bueno, aquel que está allá en el desierto, ¿no? Claro, ese es baratísimo. Si no tiene infraestructura, no tiene nada. Y además puedo hacer más viviendas. Porque además ese es el otro mito. Hacer viviendas, muchas viviendas nuevas, es otro de los mitos. Desconociendo que hay un stock edificado que necesita también de una política de mantenimiento y de reparación. Bueno, o el mito de generar empleo con la política de vivienda, o no sé, o el mito de que con pocos recursos lo único que puedo hacer son porquerías, porque total, los pobres son pobres y no entienden mucho de mejores calidades habitables. Todos esos son mitos, que lamentablemente también en nuestro país todavía tenemos decisores políticos que se manejan con ese concepto, con esa idea. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de esto de las carteras de tierras, ¿no? En algunos municipios
En algunos municipios, por cierto, no en el de Montevideo, pero sí en algunos municipios, los gobernadores otorgan suelo a cooperativas que se forman. En su idea de lo que es la vivienda social y de lo que son las cooperativas, ¿qué suelo le otorgan? No le otorgan el suelo valioso que veíamos en el proyecto Pailana, por ejemplo. Le otorgan un suelo que está en la periferia, un suelo que no tiene infraestructura, un suelo alejado, que no tiene servicio. ¿Qué hace la cooperativa con ese suelo? Luego va el gobierno central a pedir préstamo para... Entonces, muchas veces los decisores políticos alimentan un círculo vicioso por no tener una concepción de la localización en la ciudad adecuada, o por no dar importancia al tema de la localización. No sé si se entiende el ejemplo. Eso también nos sucede aquí. Y muchas veces hay que decirle en la cara a una cooperativa que ese suelo al que accedió a través de ese concepto no sirve para nada. Es más, lo va a condenar de por vida a vivir en un lugar, como decís tú, que tú mencionabas hace un rato, el Infonavit. Yo también tuve la oportunidad de recorrer algunos de esos conjuntos y hace unos 3 o 4 años estuvimos en un encuentro de Naciones Unidas, justamente que era para apoyar al Infonavit, de conjuntos que están en el medio de la nada, ¿no? Pero bueno, no sigo hablando, nos entusiasma este tema, nos gusta, y si pudiéramos hablaríamos todo el día. Capaz que hay más preguntas. Andrea. Sí, pues en ese sentido iba mi pregunta sobre las políticas públicas, si fueron establecidas por la demanda de vivienda o fueron establecidas ya tras la propuesta de las colectivas, ¿no? Y también iba en ese sentido de ya se establece, les dan y en dónde eran las ubicaciones, pero bueno, eso ya fue ahorita, ya dio respuesta a las periferias, ¿no? Porque normalmente aquí en México lo que pasaba era eso, ¿no? Tras la respuesta a las demandas de vivienda, pues eran las periferias, o son las periferias, ¿no? Donde se coloca. No, mira, obviamente que hay lo que decía hoy, ¿no? También creo que detrás de eso hay un concepto, hay una idea, hay una experiencia, y hay también la confianza de que algunos programas, como el caso de las cooperativas, realmente pueden dar soporte a esto y pueden dar respuesta con gran flexibilidad y con gran calidad a distintas escalas, a distintas áreas de la ciudad, a distintas situaciones urbanas. Es decir, cuando se tiene la idea y en el imaginario tú tienes que hay una determinada respuesta morfológica, ¿verdad? Una determinada respuesta tipológica que siempre va a ser la misma, que siempre se va a repetir y que siempre va a ser esa, obviamente que tú a eso le asocias un lugar en el territorio, un concepto de vivienda social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tienes un sistema como el sistema cooperativo que es capaz de adaptarse a distintas escalas, a distintas formas de producción, a distintos lugares de la ciudad, también es posible apostar a un sistema de suelos, de asignación de carteras de suelo diferente. Y es mentira que no hay suelo disponible en la ciudad. Hay mucho suelo disponible en la ciudad. No solamente porque el Estado es un gran propietario del suelo en todos lados, aquí también, sino porque, por lo menos en el caso uruguayo, no tiene sentido seguir expandiendo la mancha urbana cuando las densidades de ocupación que tenemos todavía son muy bajas y que admitirían las mismas infraestructuras, admitirían mayores densidades, que no es lo mismo que intensidades, porque está bueno de alguna forma empezar a hablar de intensificación urbano-habitacional, no necesariamente de densificación, pero también se puede mejorar y ocupar en el mismo lugar, dar lugar en el mismo lugar a más hogares, porque nosotros, por lo menos en el caso uruguayo, tenemos muy bajas densidades. Creo que en el caso de México se da lo mismo, ¿no? De manera de que nuevas manchas urbanas pueden ser caprichos de desarrolladores
o pueden ser caprichos de expansionistas de algún tipo de decisor político, pero no tiene ningún soporte seguramente desde el punto de vista técnico. Se puede perfectamente trabajar mejor con las infraestructuras que ya tenemos. Profesor, antes de despedirnos, pues me gustaría leer dos comentarios que nuestro secretario académico, el profesor Manuel Martín, pues escribió sobre su plática, ¿no? Excelente, Raúl, qué gran lección de calidad arquitectónica nos da el movimiento cooperativo uruguayo. ¿Nos podrías comentar algo más de la gestión y mantenimiento tras la ocupación de las viviendas? Casi al principio hablabas del fortalecimiento de los colectivos como misión fundamental de los técnicos. ¿Cómo se podría introducir esto en una pedagogía arquitectónica? Bien, la primera parte era, perdón, La primera parte era si nos pudiera comentar algo más sobre la gestión y mantenimiento tras la ocupación de las viviendas. Y la segunda, cómo se podría introducir, ¿no?, este tema pues, de la cooperativa, ¿no?, del fortalecimiento de los colectivos como misión fundamental de los técnicos dentro de una pedagogía pues, de las escuelas de arquitectura. En realidad, el tema del mantenimiento creo que va un poco, se explica un poco se explica solo por este fuerte antecedente de organizativo que tiene la cooperativa, que tiene la capacidad de producir los conjuntos, y esa experiencia obviamente que ya deja un saldo pedagógico muy importante, y ya la organización para el mantenimiento es como un continuum. Si la cooperativa realmente tuvo la capacidad de poder llevar adelante y de producir en forma colectiva, también va a tener la capacidad del mantenimiento, sea con su propio trabajo, sea tercerizándolo, pero lo importante aquí es la gestión, ¿verdad? Y es verdad que estos conjuntos, después de tantos años, los más antiguos, hoy algunos de ellos están como el primer día, ¿no? Y la explicación justamente es esta, ¿no? Es la capacidad de gestión colectiva que hace que el mantenimiento de los conjuntos sea una consecuencia, ¿no? Por otro lado, la formación de los técnicos y el trabajo de los técnicos en esto del fortalecimiento de capacidades. En la facultad nosotros tenemos desde hace ya unos cuantos años, por lo menos desde el año 2006 o antes, un curso para estudiantes de grado y cursos para estudiantes de posgrado sobre cooperativismo de vivienda. Y el curso de grado lo hacemos junto con la Facultad de Ciencias Sociales, con docentes y alumnos de arquitectura y de trabajo social, y el curso se llama Cooperativismo de Vivienda, Asesoramiento, Prácticas y Aprendizajes. De manera de que desde nuestro rol tratamos de formar técnicos responsables en esto, con conocimiento de estas cuestiones, pero que ya desde su formación integran grupos de trabajo y de estudio con otras disciplinas, en lo que hoy o mañana va a tener que ser, seguramente si se dedican a eso, su rol de trabajo como asesores, ¿no? Y eso nos ha obligado a nosotros, tanto en el grado como en el posgrado, a poder avanzar de alguna manera en pedagogía y didáctica. Si bien es cierto que tenemos los casos a mano y hacemos las recorridas en los casos, las recorridas son muy, muy formativas por los distintos ejemplos, pero es un campo fermental. Y lo que estamos haciendo también de alguna manera con esto es tratando de restañar de alguna manera aquella falta de formación y de capacitación que tuvimos nosotros cuando nos formamos aquí. Así que va un poco por ese lado el esfuerzo que se puede hacer para formar y para capacitar en esto, ¿no? Bueno, profesor, la verdad ha sido Un una saludo plática. a Martín y al profesor también para él ahí.
Sí, claro. De hecho, los está escuchando, ¿no? Esos Escucha. saludos. Ah, mm, a nombre de toda la escuela, profesor, a mi nombre, a nombre de la directora Margarita da Silva, pues le queremos agradecer mucho su participación. La verdad, hemos disfrutado mucho de su plática. Creo que ha sido muy necesaria para cerrar este ciclo de conferencias y esperemos, a nombre de toda la escuela, pues que podamos seguir colaborando, ¿no? Tanto en esos cursos de posgrado como posiblemente también en la carrera. Por lo tanto, le agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad. Esperemos tener su escrito, profesor, para el nuevo Bueno. libro. Y personalmente, pues, le mando un saludo muy cordial y un abrazo. Muy bien. Bueno, estamos muy agradecidos también porque nos hayan recibido allí y serían ustedes muy bienvenidos si vinieran por Uruguay, sean tanto profesores como alumnos. Lo único que tienen que hacer es avisarnos con tiempo y les podemos preparar una recorrida por estos ejemplos y que puedan conversar un poco con la gente. Así que cuando quieran serán bienvenidos por Uruguay y ojalá que podamos seguir coordinando en el futuro actividades de formación y de trabajo. Así que bueno, muchas gracias y suerte con digamos, con su curso, tanto profesores como alumnos. Muchísimas gracias, profesor. Que esté muy Por bien, favor. que tenga una linda tarde. A las órdenes igualmente para ustedes. Hasta luego.